La protesta de los agricultores franceses se extiende a España y Bélgica. En Francia, varias autopistas seguían bloqueadas el martes por la tarde debido a las protestas de los agricultores que ya duran varios días. Amenazan con bloquear París, incluido el acceso al principal mercado de abastos de la capital francesa. Los tres principales sindicatos agrícolas españoles han anunciado este martes que se van a sumar al movimiento de protesta. De hecho, los bloqueos franceses de las autopistas ya causan daños a los transportistas españoles y portugueses que no pueden circular por Francia. Empezamos a sufrir las consecuencias directas de las movilizaciones de los agricultores franceses que tienen bloqueadas las carreteras más importantes del país. No es una acción reivindicativa aislada, ya que hace días que la movilización agraria del país vecino está volcando el contenido de camiones provenientes de España sin que ningún medio de comunicación haya puesto mucho interés para llegar al fondo de la cuestión. Y eso que la movilización es masiva, como antes ya sucedió en Alemania y en Holanda. No solo nos ha de llamar la atención lo impactante de las imágenes, ya que los problemas de la agricultura y la ganadería francesa son los mismos que afectan a nuestro país y al resto de Europa. Una aclaración: cuando hablamos de agricultores no se trata de un colectivo homogéneo. Los hay pequeños, donde es más importante su trabajo que el capital, y grandes empresarios de la agroindustria. Y es que no es igual un agricultor ecológico de verduras y frutas que vende en el mercado local que las macrogranjas de cerdos y los mega invernaderos del sur de España, por ejemplo. La protesta, la cólera, pone de manifiesto algo que ya es sabido, pero que ahora asistimos a su explosión en tiempo real, que no es sino el fracaso del actual modelo neoliberal globalizado de la alimentación. Es obvio que esta crisis no es de ahora y que lleva décadas de manera silenciosa llevándose por delante el modelo de la agricultura familiar, un modelo atrapado por la falta de renta, de relevo generacional, de aumento de poder por parte de la cadena alimentaria y grandes supermercados y distribuidoras compitiendo en el mundo global. Si ahora explota de manera tan virulenta en esta época del tardocapitalismo es porque han aparecido nuevos factores que también amenazan a las grandes empresas agrarias y propietarios. No en vano, quienes impulsan estas protestas son las patronales agrarias más importantes de Francia. Este modelo les ha favorecido durante años y sus tentáculos se impulsaron en Europa por los partidos de gobierno durante décadas. Son los mismos que decidieron que la alimentación estuviera dentro de los acuerdos de libre comercio y la expansión de los mismos, y la política agraria común se alineó justamente para favorecer la agroindustria exportadora, acabando con los pocos instrumentos regulatorios que quedaban. Además, una política que ha demostrado ser profundamente injusta en el reparto de sus ayudas, en la que el 20% más pudiente acapara el 80% de las ayudas y que erosionó el modelo tradicional europeo, fulminado porque no era competitivo. Bueno, esto escribía Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, en El Salto. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afino-Génova. Bueno, los agricultores se movilizan en Alemania, en Francia, ahora también en España. Vamos a tratar de hacer un problema serio, con rigor, para tratar de explicar las claves de estas movilizaciones que se están produciendo. ¿Qué tienes preparado, Sara Serrano? Bueno, vamos a ver los detalles de las movilizaciones en Francia y vamos a ver también que no se trata de un fenómeno aislado que se está extendiendo por toda Europa y que, aunque con reivindicaciones y motivaciones diferentes, el campo se está movilizando en muchos países de la Unión Europea. Manu Levín, ¿cómo tienes tu banquillo de acusados? Bueno, vamos a ver cómo se están posicionando los diferentes sectores mediáticos respecto a estas protestas, porque no es tan evidente la cosa como en otras ocasiones. Ina Afino-Génova, nos vamos a Argentina, ¿no? Da mucho juego este nuevo gobierno de Argentina. Vamos a ver cómo, a través de acciones legales y paro nacional, la Confederación de Trabajadores logró tumbar de momento una polémica, muy polémica reforma laboral. Hoy vamos a contar además con Irene de Miguel, secretaria general de Podemos en Extremadura, diputada, pero sobre todo es ingeniera agrónoma y una especialista en movilización de los agricultores y en el campo. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. Los parisinos van a pasar
hambre. Este lunes las protestas del campo francés se han extendido a París y miles de agricultores tomaron sus tractores y camiones para bloquear los principales accesos a la capital. La Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas y Jóvenes Agricultores, dos de los principales sindicatos del sector agrario francés, habían hecho un llamamiento este sábado para sitiar París de manera indefinida. Otra de las grandes organizaciones agrícolas francesas, Coordinación Rural, anunció su intención de tomar el mercado internacional de Rungis, situado a las afueras de París y considerado el mercado de mayoristas más grande del mundo. El objetivo, llevar el conflicto del campo al corazón del país para así presionar al gobierno. Las protestas, que ahora se extienden a París, comenzaron la noche del 18 de enero en el sur de Francia, cuando una centena de tractores bloquearon la autopista que conecta Toulouse y Tarbes. ¿Qué es lo que ha motivado estas movilizaciones, Sara? Bueno, las protestas que están paralizando el país tienen su origen en varios puntos. Entre ellos destacan cuestiones circunstanciales, como la falta de apoyo por parte del Gobierno al sector ante la infección de la enfermedad hemorrágica epizootica, que ha afectado a numerosos bovinos, y otras más estructurales, como el encarecimiento del coste del diésel agrícola, la eliminación progresiva de los subsidios europeos y las limitaciones al acceso al agua o al uso de fertilizantes. Otro sindicato, la Confederación Campesina, adscrito a la Vía Campesina, exigió además la paralización del Acuerdo de Libre Comercio de Mercosur, que entre otras cosas abriría la puerta a la importación de alimentos mucho más baratos al no estar sujetos a la normativa europea. Además, esta misma organización reclama precios mínimos a los productos importados y que se prohíba por ley la venta de productos agrícolas por debajo del precio de coste. El aumento de los precios de la energía como consecuencia de la guerra de Ucrania, las importaciones de productos agrícolas más baratos, por estar sujetos a normativas menos exigentes, la sequía y la emergencia climática, la acumulación de beneficios por parte de los intermediarios, estas son algunas de las causas estructurales que están detrás de las protestas en el campo. Globalización, cambio climático, guerra, neoliberalismo. Y bueno, cuéntanos, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno francés a todo esto? Bueno, pues la reacción del gobierno de Macron a las movilizaciones del sector agrario ha sido muy distinta a la que ha tenido respecto a otras protestas recientes. En este caso, no ha habido intolerancia y represión, sino voluntad de diálogo y una clara intención de evitar condenar las protestas. Quizás tenga algo que ver que el enorme apoyo social con el que cuentan los agricultores movilizados. Según los últimos sondeos, un 90% de los franceses apoya a un sector que además representa el 3,4% del PIB del país y da empleo al 5% de los trabajadores. El recientemente nombrado primer ministro de Francia, Gabriel Attal, no ha tardado en reaccionar a las protestas y se ha comprometido a aprobar una serie de medidas que alivien la situación del campo. Entre ellas, ha anunciado que se renunciará a subir la tasa del diésel agrícola, que impondrá sanciones a 3 empresas que no están respetando las leyes de precios. Anunció también 10 medidas encaminadas a la simplificación de la burocracia del sector y ayudas a los ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica. Además, Attal se ha comprometido a negociar en Bruselas la renovación de la política agraria común, de la que Francia es además el primer beneficiario de la Unión Europea, con 9.000 millones de euros al año. Bruselas plantea, entre otras cosas, introducir la obligación de dejar un 4% de la tierra cultivable en barbecho y la reducción del uso de fertilizantes en al menos el 20%, algo a lo que los agricultores franceses se oponen. Otra de las consecuencias políticas de las protestas ha sido que se ha dado el toque de gracia al acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con los países del Mercosur: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Sí, el pasado viernes, durante una visita a una granja del sur del país, Attal aseguró haber recibido el mensaje de las protestas. Ustedes han querido enviar un mensaje y este ha sido recibido alto y claro, y expresó su determinación de proteger al sector agrícola francés. Francia se opone a la firma del acuerdo con el Mercosur. Esto es lo que dijo textualmente. Vamos a escucharle. Lo digo con toda firmeza, ya que hablamos de cuestiones internacionales. Francia se opone claramente, como lo ha hecho desde el primer día mediante el presidente de la República, a la firma del tratado con Mercosur. Lo diré aquí de nuevo, muy claramente. El presidente de la República siempre se opuso y seguimos y seguiremos oponiéndonos. Bueno, pues este tratado de libre comercio entre la UE y Mercosur, que lleva décadas de negociaciones, quedaría así invalidado con el veto de Francia, ya que para salir adelante necesitaría que los 27 parlamentos de los Estados miembros de la UE lo refrendaran. Además, el anuncio de Francia se produce solo 2 días después de que los principales líderes del Mercosur, en una reunión en Asunción, dieran por sentado la firma del acuerdo con la Unión Europea en la mayor brevedad posible.
El portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, ha asegurado este martes que las discusiones con Mercosur continúan y que el objetivo sigue siendo alcanzar un acuerdo respetuoso con el medio ambiente y las sensibilidades de los agricultores europeos, dijo. Sin embargo, también ha introducido en su discurso una nota de pesimismo. Lo que puedo decir es que en este momento el análisis de la Comisión es que no están reunidas las condiciones para concluir las negociaciones con el Mercosur. Ahora mismo el análisis de la Comisión es que no se reúnen las condiciones para concluir las negociaciones con el Mercosur, dice el portavoz de la Comisión Europea. No se dan las condiciones y no parece que se vayan a dar, porque Francia no es el único país de la Unión que se está movilizando por las condiciones de los trabajadores del campo, ¿verdad? Así es, las movilizaciones del campo se están multiplicando en todo el continente, pero las reivindicaciones no son las mismas. Vamos a hacer un repaso. En octubre de 2019 se dan las primeras protestas masivas en los Países Bajos, el segundo mayor exportador agrícola del mundo después de Estados Unidos, pero no es hasta el verano de 2022 cuando estalla la situación. El plan de nitrógeno del entonces gobierno de Mark Rutte proponía reducir las emisiones a la mitad para 2030 y en concreto el óxido nitroso, un gas derivado de las actividades ganaderas. Además, el gobierno neerlandés había fijado como objetivo disminuir hasta un 30% el número de animales de granja, una medida que afectaba especialmente el modelo de la ganadería intensiva. Pocos meses después, los agricultores belgas comenzaron a manifestarse por motivos similares, contra el plan de nitrógeno en su región y contra el cierre de granjas porcinas con el objetivo de reducir las emisiones a cambio de compensaciones económicas. En Alemania, el detonante de las protestas en el sector fueron las medidas de austeridad presentadas por el gobierno de coalición de Scholz el pasado mes de diciembre. El paquete incluía acabar con las ayudas al diésel agrícola y con la exención de impuestos sobre los vehículos agrícolas. Finalmente, y tras unas enormes movilizaciones que contaron además con un gran respaldo popular, el gobierno alemán tuvo que dar un paso atrás. Por último, recordemos también que en España los agricultores se manifestaron 2 veces el año pasado. La primera fue en Madrid, donde reclamaron ayudas al campo en el contexto de una ola de altas temperaturas que repercutió especialmente en la producción agrícola, y la segunda fue en la ciudad de Córdoba, en el mes de septiembre, en el contexto de la reunión de ministros de Agricultura de la UE en la ciudad andaluza. En esta ocasión, las demandas estaban dirigidas a las instituciones europeas y se exigía principalmente aumentar las ayudas de la política agrícola común. Ahora el sector agrario español ha vuelto a convocar nuevas movilizaciones por la crisis en el campo. A esto hay que sumar las protestas que se están sucediendo en Rumanía, donde los agricultores llevan movilizados desde el 10 de enero para protestar por la competencia desleal de los productos a bajo precio que están llegando desde Ucrania. Con el bloqueo de las rutas comerciales del Mar Negro, Rumanía se ha convertido en la principal vía de entrada de cereales ucranianos a Europa, pero el problema es que mientras una granja ucraniana tiene un promedio de 1.000 hectáreas, en Europa sus equivalentes miden solo 40 hectáreas de media y los costes de producción son mucho más caros. Como consecuencia de todo esto, de la entrada de los cereales ucranianos, los precios en los países vecinos como Hungría, Polonia y la propia Rumanía cayeron drásticamente y los agricultores locales fueron incapaces de competir y vender sus productos. Ahora exigen que la Unión Europea revise su política comercial hacia Ucrania. Las protestas del campo en el continente europeo, lejos de desinflarse, podrán intensificarse en la medida en que se vayan acercando las elecciones europeas, a riesgo, eso sí, de reforzar a las derechas más extremas que podrían aprovechar el impulso de las movilizaciones para negar la emergencia climática, utilizar a los trabajadores migrantes del campo como chivo expiatorio, clamar contra el globalismo o pedir que se rebajen las normas medioambientales. Por eso es tan importante cómo se posicione la izquierda en esta crisis del campo. Muchas gracias, Sara. A ti. En fait, que l'agriculture va très mal, que ça soit au niveau de la céréale ou de l'élevage, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Une lourdeur administrative qui est là, trop de normes, et puis le prix en fait de notre production de blé, de colza ou autre culture n'est pas payé tout simplement. Manu Levin, adelante. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, normalmente en esta sección intentamos mostrar las posiciones editoriales, es decir, la intencionalidad política
que subyace detrás del tratamiento mediático de todos los asuntos sobre los que se informa, y normalmente también detectamos que hay una frontera muy nítida entre cómo enfoca un mismo asunto la derecha, cómo lo enfoca la progresía mediática y cómo lo hacen los escasos medios de izquierda que tiene a disposición la ciudadanía. Hoy vamos a hilar un poco más fino, porque en el tratamiento mediático de las protestas agrícolas en Francia la cosa se vuelve un poco más compleja por muchos motivos que vamos a tratar de desentrañar. Y el primero que habría que mencionar es que en general el eje izquierda-derecha no siempre es del todo útil para entender las protestas del campo, en las que confluyen pequeños productores y grandes compañías, en las que confluyen también demandas que se oponen claramente a las políticas neoliberales, a la globalización capitalista, a los tratados de libre comercio, que piden ayudas públicas, precios justos, etcétera, con demandas de políticas proteccionistas que la derecha ve la oportunidad de enmarcar en sus propios parámetros, digamos, nacionalistas, y son protestas en las que se movilizan sectores sociales que a priori podrían verse como sociológicamente más conservadores que los sectores urbanos, pero que están protestando, lo estamos viendo claramente, por sus condiciones de vida, y además lo están haciendo, no hay más que ver las imágenes que llegan, como digo, con los repertorios de lucha más contundentes de la clase trabajadora. El caso, y es lo que me gustaría que veamos en este programa, es que lo que se percibe hoy en la prensa, más que enfoques claramente positivos o negativos frente a las protestas en función de si el medio es de izquierda o de derecha, son posicionamientos más contradictorios en los que cada sector mediático, digamos, que se debate entre el apoyo a las movilizaciones, enmarcándolas en sus propios parámetros ideológicos, barriendo para su casa, digamos, o la oposición a las movilizaciones, tanto por el repertorio de lucha como por cuáles puedan ser sus consecuencias políticas. Pues vamos con ello. Empecemos por la progresía mediática. ¿Cómo se están posicionando los medios progres ante las protestas en Francia, Manu? Pues os cuento. Hay, en primer lugar, contenidos en los medios de la progresía que podemos decir que muestran simpatía hacia las movilizaciones y que las enmarcan en coordenadas progresistas o de justicia social. Por ejemplo, El País. Francia da por muerto el tratado con Mercosur mientras los agricultores mantienen la protesta. Este es el titular del País, en el que claramente plantea algo que es verdad, y es que las demandas de los agricultores movilizados tienen mucho que ver con la oposición a políticas neoliberales, en este caso los tratados de libre comercio que generan una situación de competencia desleal a nivel de sistema mundo con otros sectores más desregulados, donde la mano de obra es más barata, etc. Además, El País habla de la popularidad de la protesta en Francia. El apoyo popular al movimiento agrícola roza el 90% según los sondeos. Nadie quiere criticarlos. El gobierno, que ante otras protestas ha mostrado una mayor intransigencia e incluso mano dura, se muestra a la escucha de los principales sindicatos y ha evitado reprimir los bloqueos y condenarlos. 90% de apoyo. Otro dato, por cierto, que problematiza el eje izquierda-derecha para analizar lo que está pasando. Quedémonos con esto para más adelante. Pero otro ejemplo de esta forma de enmarcar las protestas. Público, que cita el comunicado que han sacado organizaciones agrícolas aquí en España. Dicen, los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja a los de la Unión Europea y a los producidos en España. Estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la Unión Europea entre la política comercial y la política agraria común propia. Una competencia desleal, dice este comunicado, que pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa. Los agricultores luchan frente a un mercado desregulado, dice el comunicado reproducido por Público, un planteamiento claramente antineoliberal. Y otro ejemplo que os traigo, de un medio más de izquierda, El Salto. Lo citaba Pablo al principio, es un texto que plantea los problemas que pone sobre la mesa la protesta en Francia en clave antineoliberal y a un nivel más profundo en clave sistémica, podríamos decir. Soberanía alimentaria. El colapso de la agricultura europea empieza en Francia. El actual modelo se ha de acabar. Necesitamos una verdadera transición ecológica del sistema alimentario, sacarlo de una vez de la dinámica del libre mercado global. La protesta, la colère, pone de manifiesto algo que ya es sabido, pero que ahora asistimos a su explosión en tiempo real, que no es sino el fracaso del actual modelo neoliberal globalizado de la alimentación. Ya no hay parches posibles para salvar al actual modelo, dice El Salto. Bueno, un discurso que detecta en las protestas demandas contrarias al neoliberalismo en estas tres coberturas que hemos visto, ¿no? Pues hasta aquí enfoques favorables a la protesta, podríamos decir, en la progresía mediática y en un medio claramente de izquierdas, como es El Salto, todo bien. Sí,
Pero, como os decía, la cosa es un poco más compleja. Sigo citando otros fragmentos de esta misma pieza del Salto que nos van a servir un poco de bisagra para lo que vamos a ver a continuación. Sigue este texto diciendo lo siguiente: es obvio que esta crisis no es de ahora y que lleva décadas de manera silenciosa llevándose por delante el modelo de la agricultura familiar. Si ahora explota de manera tan virulenta, en esta época del tardo capitalismo, es porque han aparecido nuevos factores que también amenazan a las grandes empresas agrarias y propietarios. No en vano, quienes impulsan estas protestas son las patronales agrarias más importantes de Francia. Este modelo, dice el Salto, les ha favorecido durante años y sus tentáculos se impulsaron en Europa por los partidos de gobierno durante décadas. Son los mismos que decidieron que la alimentación estuviera dentro de los acuerdos de libre comercio y la expansión de los mismos, y la política agraria común se alineó justamente para favorecer la agroindustria exportadora, acabando con los pocos instrumentos regulatorios que quedaban. El problema es la solución. Y la que plantea la patronal agraria es seguir en la dinámica de mercado puro y duro. Las patronales agrarias más importantes, situadas frente al abismo, dice el Salto, se dan media vuelta y piden algo así como: dejadnos contaminar, dejadnos seguir usando el agua que no hay, dadnos la energía barata que no existe, o dejadnos exportar lo que ya no se puede. Y la verdad es una reacción que se entiende perfectamente. El actual modelo les ha llevado hasta ahí. La contrarreforma agraria se entiende, pero no se puede compartir, dice el Salto. Los tímidos avances en materia ambiental o climática a nivel europeo han sido duramente contestados por una gran parte de las organizaciones agrarias europeas. La misma patronal que ha decidido que la culpa no es de los tratados de libre comercio y desregulación, sino de las normativas medioambientales y contra el cambio climático. El actual modelo se ha de acabar. Necesitamos una verdadera transición ecológica del sistema alimentario, sacarlo de una vez de la dinámica del libre mercado global, abandonando este modelo agroexportador basado en el consumo de agua, los hidrocarburos y la explotación de trabajadores migrantes. Necesitamos, dice el Salto, políticas de transición que aborden de una vez por todas la reconversión de este sistema. No podemos abandonar a los agricultores a su suerte. Necesitamos repensar la alimentación y realizar un giro de 360 grados. La protesta y revolución será necesaria, pero hacia el lado contrario. Es decir, el Salto, al tiempo que detecta que las protestas son la expresión del fracaso de un modelo cuya transformación plantea como urgente, pone de manifiesto el papel de las grandes patronales agrarias en esas protestas, que estarían defendiendo supuestas soluciones que siguen moviéndose, muchas de ellas dentro del mismo modelo que genera los problemas. Eso es. El Salto acaba su texto planteando, a mi juicio de forma muy acertada, que lo correcto desde una perspectiva emancipadora no es dar la espalda a las protestas, abandonar a los agricultores a su suerte, decía, sino trabajar para girarlas hacia posiciones coherentes en términos de planteamiento político con los problemas que esas mismas protestas denuncian. Pero no podemos decir que esa posición sea la que caracteriza a los medios progres, ¿verdad? No. De hecho, es curioso que, más allá de algunos enfoques favorables que veíamos al principio, la progresía mediática en España está hablando de esto mucho menos que la derecha mediática. Enseguida lo veremos. ¿Por qué? La presencia de las patronales agrarias en las movilizaciones es un factor, seguramente, pero hay otro factor más político y más importante, sospecho, en la definición de las líneas editoriales, que es a quién se interpreta que pueden beneficiar electoralmente estas protestas, a la ultraderecha. Fijaos, el diario.es. Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, describió la movilización como un movimiento de cólera contra la Unión Europea, señalando en particular el Green Deal. Describió a su partido como el único baluarte contra una Unión Europea que quiere acabar con la agricultura francesa. La ofensiva pretende reforzar la popularidad del partido de Marine Le Pen, no solo entre los agricultores, que representan solo el 1,5% de la población activa del país, sino también erigirse en portavoz de la Francia de los olvidados contra la globalización, dice el diario.es. El periódico, la ultraderecha de Marine Le Pen, que ya partía como clara favorita de cara a las elecciones europeas de junio ante un alicaído macronismo, pretende instrumentalizar las protestas, aunque defiende un modelo agrícola parecido al actual y que suscita tanto malestar. Y un contenido más que os traigo que pone de manifiesto esa voluntad de la ultraderecha de capitalizar electoralmente esta movilización. Noticia en la web de Descifrando la Guerra que relaciona esa circunstancia con el hecho de que el gobierno de Macron no esté reprimiendo con dureza las protestas. Recordemos lo que decía también El País, el apoyo popular al movimiento roza el 90% y el gobierno, que ante otras protestas ha mostrado mano dura, ha evitado reprimir los bloqueos y condenarlos. Bueno, dicen los compañeros de Descifrando, el entorno del ministro del Interior sabe que oponerse al campesinado es abrir las puertas a la extrema derecha. Más aún con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina y después de ver cómo la AfD, Alternativa para Alemania, está intentando sacar partido de la movilización agrícola en Alemania.
El gobierno alemán ha eliminado las ayudas a la agricultura nacional como parte de su programa de austeridad, recuerda Descifrando la Guerra, y ante eso, dice, Alternativa por Alemania se suma a la petición campesina y de activistas medioambientales de mantener tales ayudas y así atacar al gobierno de coalición de centro-izquierda. Un AfD, Alternativa por Alemania, que en su programa electoral abogaba igualmente por la eliminación de dichos subsidios, al menos en un principio. En resumen, parece bastante evidente que aunque los problemas de fondo de los agricultores tengan que ver con el capitalismo neoliberal, aunque se estén movilizando muchos pequeños productores, aunque las ultraderechas europeas llevaran en sus programas las mismas medidas contra las que protestan quienes se movilizan, el actual mapa político europeo, con una izquierda incompareciente en la mayoría de los casos, puede hacer que sean precisamente esas ultraderechas las que se acaben beneficiando políticamente de unas protestas que en el caso de Francia o de Alemania son contra gobiernos supuestamente de centro progresista. Exactamente. En el caso de Francia son contra el gobierno de Macron y hay, como vemos, pues una consideración de que estas protestas, como se diría en Argentina, pueden servir para calentar la pava de un mate que se acabe tomando Le Pen. Y seguramente por eso muchos medios de la progresía hoy hablan con la boca muy pequeñita de todo esto. Ya os dije que la cosa no era tan sencilla. Veamos ahora cómo se están posicionando los medios de derechas, que a estas alturas ya estaremos entendiendo que ven en todo esto una oportunidad política y que por lo tanto están empleando unos enfoques y un lenguaje que jamás emplearían ante este tipo de huelgas y de piquetes en otras circunstancias. En realidad hay una larga tradición histórica de esta mirada de las derechas hacia los movimientos del campo que en muchos momentos de la historia han considerado que pueden capitalizar. En Rusia, por ejemplo, el llamado movimiento blanco, el movimiento contrarrevolucionario que surgió tras la Revolución de Octubre, veía al campesinado ruso como un sujeto potencialmente reaccionario e intentó penetrar ahí, aunque bueno, con escaso éxito. Así es. Y volviendo al presente, aquí lo hemos visto más recientemente, si recordáis, con Vox, intentando también ponerse al frente de este tipo de problemáticas, y con esto de Francia pues está pasando básicamente lo mismo. Hoy se pueden encontrar en la derecha mediática, empecemos por ahí, algunos enfoques que a priori podríamos considerar negativos hacia las huelgas en Francia. Por ejemplo, La Razón. Viticultores franceses bloquean camiones españoles y prenden fuego a su carga cerca de la frontera. El Confidencial. Hablan los camioneros españoles arrinconados en Francia. Te tiran el vino y luego te retienen 48 horas. Antena 3. Trayectos de 6 horas se convierten en 20. Denuncian camioneros españoles por la huelga de agricultores franceses. El Español. José Noriega tiene 110 camiones parados por la huelga. Los franceses nos tratan como a perros. Pues, ¿qué hay de nuevo, viejo? El mismo fetiche de toda la vida de los franceses nos tiran la fruta. Básicamente eso. Son enfoques a priori negativos, pero que a un nivel más profundo enmarcan el tema, digamos, en clave nacionalista, ¿no? España, España, España. Esto puede parecer que es sacarle demasiada punta al tema, pero fijaos porque se ve más claro en este otro titular del Mundo, que además tiene también otro ingrediente clave. Dice el titular: los agricultores franceses prenden la mecha en España. El campo convoca ya protestas y señala a Marruecos por competencia desleal. Señala a Marruecos por competencia desleal. Malditos franceses y malditos marroquíes, ¿verdad? Un intento de situar el problema no en los tratados neoliberales de comercio internacional y la falta de control de precios y los beneficios de las distribuidoras, etcétera, etcétera, sino en clave nacionalista y xenófoba, podríamos decir, racializando la demanda. Lo cierto es que ese no es el discurso real de las protestas. Por ejemplo, la misma pieza que comentábamos antes de Descifrando la Guerra cita a un líder sindical francés, Damien Ridet, que responde sobre esos ataques a camiones españoles. Dice que no se alegra de esa imagen, pero llama a sus compañeros españoles a salir a las calles como ellos para luchar por una profesión digna, pues el enemigo no son los agricultores de diferentes países, sino el modelo que los lleva al límite. Pero, bueno, así es como la derecha barre para su casa con este tipo de enfoques. Y ojo, porque este solo es un ejemplo sutil. Buscad lo que dicen los medios y las cuentas en redes de la ultraderecha y veréis que su discurso es que los agricultores franceses protestan contra la Agenda 2030, contra el globalismo, contra Bill Gates y contra Soros. Exactamente, así es. Y el titular del Mundo decía algo más que es muy interesante. Decía: los agricultores franceses prenden la mecha en España. Hay decenas y decenas de contenidos hoy en la derecha mediática que titulan así: los agricultores españoles siguen los pasos de Francia y saldrán a la calle. Habrá protestas en las comunidades autónomas, dice El Español. El campo español se contagia del francés y anuncia que saldrá a la calle, dice, por ejemplo, El Confidencial. Pero un momento, a ver, yo me he perdido algo. En España los agricultores están poniendo en jaque al malvado gobierno globalista y servidor de la Agenda 2030 y llenando de estiércol la Moncloa, ¿no? No.
En España no está pasando lo de Francia, creo que cualquiera que vive en este país lo sabe, pero la derecha mediática insiste muchísimo en esa idea. Los agricultores españoles se contagian de los franceses y salen a romper todo, lo cual pues es más la expresión de un deseo que la descripción de una realidad, ¿no? Esa es una muestra muy clara, ese titular tan repetido de que en España se contagia lo de Francia, es una muestra muy clara de que la derecha, como decíamos, ve en todo esto algo que capitalizar políticamente y poco menos que animan a que suceda en España. Por eso vemos titulares también como este de Heraldo, que es más facha que el caballo de Don Pelayo, romantizando la protesta de los franceses. Soplan aires de protesta agraria desde el corazón de Europa, es su titular. Y atención a Vicente Vallés anoche en Antena 3, poco menos que convocando a las masas campesinas. Y además en Antena 3 Noticias, los agricultores españoles anuncian movilizaciones y se suman a las protestas del sector agrícola europeo. Después de un intenso día de protestas y barricadas en Francia por parte de los agricultores, los españoles anuncian hoy que también van a hacer sus propias movilizaciones. Comparten con los franceses sus quejas sobre la normativa europea y además denuncian la falta de soluciones del gobierno de España a la crisis del sector. El ministro Luis Planas se muestra abierto al diálogo. Decenas de agricultores franceses han cortado durante varias horas los accesos al aeropuerto de Toulouse. Ahora quieren bloquear el mercado de venta al por mayor de París, el más grande de Europa. El sector agrícola está elevando el pulso para reivindicar mejores precios para sus productos y más ayudas al campo. Entre los agricultores los hay que querrían endurecer estas protestas. En lo que todos coinciden es en no conformarse con migajas. Arden las calles en Nimes. Algunos supermercados se llenan de estiércol y otros se cierran durante 10 minutos, pedía este agricultor. Hasta la Catedral de Orleans llegan cientos de tractores. Y las vías de acceso a París se mantienen una noche más bloqueadas. Son solo promesas, estoy decepcionado, esperaba mucho más. De momento nos quedamos donde estamos. Y ahí se quedan en las carreteras dispuestos a mantener la presión sobre el gobierno de Macron. Tienen protestas programadas hasta el jueves. Vaya, pues qué suavecitos están en Antena 3 con el lenguaje ante unas protestas en las que están bloqueando autopistas, quemando mobiliario, llenando de estiércol edificios públicos. Vaya, parece que a Vicente Vallés todo esto ya no le parece terrorismo, ¿verdad? Nada, lanzar toneladas de estiércol con un cañón contra un edificio gubernamental, nada de terrorismo. Terruarismo, como mucho, chiste para enólogos. Y esto, lógicamente, el hecho de que los mismos medios de derechas que tildan de terrorismo cualquier protesta porque se queme un papelito, ahora eviten ese término cuando hablan de lo de Francia, pues ha llamado la atención de mucha gente a lo largo y ancho del mundo. Francia sitiada por camiones, tractores y taxistas. Imaginemos esto en España. ¿Cuánto tardaría la derecha española en acusar de terrorismo a estos manifestantes y exigir al gobierno mano dura? Los derechos sociales y laborales no se consiguen con manifestaciones hippies. En Francia están quemando camiones y a nadie se le ocurre hablar de terrorismo. Para García Castellón y Feijóo esto es terrorismo, golpe de Estado e insurrección. En países normales y democráticos como Francia es una protesta de ganaderos cortando una autopista y hasta la diferencia. Y atención a los hermanos peruanos. Estas son las protestas en el sur de Francia. ¿Cuántos asesinados por arma de fuego de la policía? Ninguno. Así que facholo peruano promedio, tu floro de que tomar una carretera o aeropuerto es terrorismo, te lo puedes meter por donde metiste tu criterio. En Francia, país que recibe más turistas a nivel mundial, agricultores bloquean carreteras como protesta. Una de las vías tomada es la que lleva precisamente productos de Francia a España. ¿Dónde están los policías y militares disparando? En Perú, hasta los tractores serían terruqueados. En fin, cada vez más gente se va dando cuenta de cómo funciona el truco de criminalizar selectivamente las protestas tachándolas de terrorismo. La verdad es que lo ponen a huevo. La verdad es que sí. Bueno, ya veis que la derecha mediática va con todo para arrimar el ascua a su sardina. Yo, si me permitís, creo que las izquierdas en Europa no deberían cometer el error que cometen hoy algunos medios de la progresía, regalándole todo esto a la derecha y poniéndose en contra de plano por tacticismo a corto, porque claro, las protestas son contra gobiernos alternativos a la ultraderecha, y por esa regla de 3 había que estar en contra del 15M también, porque gobernaba Zapatero, y que es un error que, dicho sea de paso, ya cometió el oficialismo en Argentina, a ojos al menos de algunos sectores políticos de allá, ante las protestas del campo de 2008, tratando igual a los grandes que a los pequeños, a un pequeño chacarero y a una gran cerealera, como si todos fueran Monsanto o la sociedad rural. Seguramente tiene mucho más sentido entender las cosas de una manera más parecida a como lo hacía la pieza que citábamos antes en El Salto. Gracias, Manuel.
que no nos quiten los derechos adquiridos, todos los derechos que tenemos, laborales, de jubilación, sociales, todos tienen que ver con lucha del pueblo, con varias vidas que se han perdido. Vámonos a Argentina. Vámonos. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Duro revés para Javier Milei, su ministro de Finanzas Luis Caputo y los grandes empresarios argentinos. La justicia argentina declaró inconstitucional todo el capítulo 4 del decreto de necesidad de urgencia que el presidente del país presentó a finales de diciembre. El capítulo 4 abarca una reforma laboral neoliberal que pretendían imponer a millones de argentinos a decretazo y sin consultar a nadie. Suponía un recorte brutal en los derechos de los trabajadores que el Congreso ni siquiera podía votar, ya sea para aprobarlo o para tumbarlo. Recordemos que, a diferencia de la ley Ómnibus, que el Parlamento empezará a votar capítulo por capítulo a partir de hoy, el DNU, decreto de necesidad de urgencia, entraba en vigencia automáticamente a menos que las dos cámaras del Congreso lo rechazaran explícitamente, cosa que no sucedió. Así que el único recurso que quedaba para frenar sus imposiciones eran los tribunales. Y esto es precisamente lo que hizo la Confederación General del Trabajo, que presentó una denuncia contra el decreto de necesidad y urgencia. En primera instancia se declararon nulos 6 artículos de esa reforma laboral, dejando vigentes el resto. A principios de enero se suspendió la aplicación de la reforma hasta la sentencia definitiva, y la sentencia definitiva de ayer anula el capítulo íntegramente. Una victoria de la CGT y una llamada de atención también al Gobierno. Así es. El fallo apela fundamentalmente a la inconstitucionalidad de aprobar esa reforma por decreto. Según los jueces, todo lo que se buscó implementar de urgencia no la tenía y podía haber pasado tranquilamente por el legislativo. Vamos, que no había ninguna necesidad ni urgencia de empezar machacando al trabajador unilateralmente y del mismito inicio del mandato. Que lo suyo sería, digo yo, examinarlo con el oficialismo y la oposición, que estaban en plenas facultades para reunirse. Al gato lo mató la curiosidad, y a Milei y a Caputo los están matando las ansias de convertir la República Argentina en una especie de monarquía absoluta y deshacerse ya de todos estos atributos asamblearios molestos que impiden que el país se convierta en Irlanda. El Gobierno todavía puede apelar el fallo y será la Corte Suprema la que resuelva el asunto, y obviamente nadie garantiza que esos mismos recortes no se aprueben por vía legislativa, tal y como sugiere la justicia. Es decir, aún quedan maneras para que el plan de desregulación de Milei avance en su totalidad o en parte. Nadie parece estar a salvo frente a un Gobierno que dice abiertamente que no hay plan B. Pues tiene toda la pinta de que si no lo hay, lo van a tener que trazar. Luego de todos los amparos judiciales que se presentaron en contra del decreto, luego del paro nacional que vimos la semana pasada, parece que hay un número notable de argentinos decididos a impedir que se salgan con la suya tan fácilmente. Y eso lo avisó el mismo día en el que se presentó el decreto de necesidad de urgencia Pablo Moyano, el jefe del gremio de camioneros de Argentina. Escuchémoslo. Ponerle retenciones o un impuesto al banco, a los banqueros, o elevar el impuesto al cheque, no lo tratan. Sí, siempre en contra de los trabajadores. Y bueno, esa es una conquista tampoco que lo vamos a regalar. Tuvimos 13 años peleando por eso. Para que un camionero que está 3 días fuera de su casa, viajando al exterior para llevarse un mango más, vuelva a pagar ganancias. Pongo ese ejemplo, como muchos otros trabajadores que hoy tienen sueldos altos y parece que fuera un castigo, ¿no? Que un laburante se lleve unos mangos más a su casa. Bueno, siempre recae sobre los laburantes. Y bueno, también va a haber, nadie va a quedarse de brazos cruzados viendo cómo se te van sacando los derechos, lo mismo que las indemnizaciones. Porque un laburante tiene que perder o tiene que aportar su salario para pagar su indemnización. Si esa es una facultad que tiene el empresario, bueno. Parece que fuera un castigo que un laburante se lleve unos mangos más a su casa, dice Moyano, y advierte que nadie se va a quedar de brazos cruzados. Una advertencia que el Gobierno seguramente debería de tomarse en serio, porque los camioneros son un sindicato muy fuerte que manejan todo el transporte de mercancías en Argentina, que es algo esencial para que todo funcione, y si ellos paran, pues paralizan Argentina, porque además no hay trenes ya. Los desmanteló todos el menemismo, y como todo va por carretera, pues ese es el poder de los camioneros también. Efectivamente, pero el caso es que no pararon, fueron por la vía legal y de momento le ganaron al Gobierno. Ahora, ¿qué es lo que
contemplaba la reforma laboral de Milei. Lo repasamos aquí en uno de los programas dedicados al rey de la motosierra, pero no viene mal recordarlo. En resumen, facilitaba el despido de los trabajadores sin indemnizaciones, complicaba muchísimo la sindicalización, eliminaba prácticamente el derecho a la huelga, legalizaba a los denominados falsos autónomos y trabajos en negro. Otorgaba al empresario la libertad de echarte a la puta calle cuando le pareciera bien, sin pagarte ni un mango. Y a ti te daba la libertad de encadenar 2, 3, 4, 5 trabajos, así como jornadas de 9, de 10, de 11, de 14 horas. Un trato justo donde los haya entre dos individuos libres. El periodo de prueba se extendía de 3 a 8 meses, 8 mesecitos en los que uno trabajaría sin derecho ni garantía alguna. Se introducía la posibilidad de un despido fácil de aquellos trabajadores que afecten la libertad de trabajo mediante actos, intimidaciones o amenazas. Huelgas, fuera. Se abría la posibilidad de crear empresas contratando hasta 5 falsos autónomos, trabajadores independientes. Los denominaron independientes de derechos, vacaciones pagadas, aguinaldos, pero no del jefe, ojo. Además, las jornadas laborales quedaron sujetas a negociación colectiva. Trabajadores independientes con libertad para decidir colectivamente que una jornada de 8 horas se les hace demasiado corta. Mucho mejor que se extienda a 12 o 14. 12 o 14 horas de jornada laboral en las que no caben horas extra. La verdad es que daba mucho juego esta reforma, para que no nos vamos a engañar. Y en caso de no estar muy feliz con todas estas novedades, siempre te puede decir que quieres indemnizaciones. Bueno, se reducen. Y si el empleador decide no pagártelas, tampoco se le va a multar. Y así todo un capítulo. Se reducían licencias por embarazo, se reducían contribuciones jubilatorias. Gran parte de las conquistas alcanzadas durante las décadas anteriores se borraban de un plumazo. Pues la verdad es que es un enorme alivio, aunque sea momentáneo, el fallo de la justicia que invalida todas estas iniciativas juntas. Ni trabajadores independientes, ni jornadas de 1000 horas, ni periodos de prueba de 8 meses. Caputo y Milei tendrán que currárselo un poquito más y, en todo caso, convencer al Parlamento, en el que no tienen mayoría, para que lo voten punto por punto. Independientemente de esto, hoy comienza la votación por la Ley Ómnibus, otra iniciativa desregularizadora que contempla la privatización de empresas públicas, la liberalización de venta de tierras a extranjeros y el aumento de las tarifas de transporte, entre otras medidas. Y llega al Congreso bastante coja. De los más de 600 artículos que contenía inicialmente, quedan la mitad, algo más de 300. Parte de la oposición se resistía a votar algunas de las medidas, en particular las relacionadas con las privatizaciones, pero por el medio hubo presiones del gobierno, incluso algunas amenazas, así que muy probablemente entre hoy y mañana se le dará luz verde a un proyecto amputado, pero que mantendrá los pilares en los que se sostiene, que es el ajuste. En algo más de un mes, el índice de aprobación de Javier Milei ha bajado 15 puntos. Además, el Fondo Monetario Internacional modificó sus proyecciones para Argentina de cara al año que viene. En octubre vaticinaban un crecimiento del 2,8%. Y ahora, con Milei al mando, lo revisan y esperan una caída del PIB de un 5,6%. Dice el organismo que se debe al contexto de un ajuste significativo de la economía para restablecer la estabilidad macroeconómica. La luna de miel de Milei parece que está terminando. Por lo que se ve hasta el momento, habrá nuevos cacerolazos, habrá nuevas marchas, habrá más confrontación y violencia. Gracias, Ina. Bueno, hoy nos acompaña Irene de Miguel, secretaria general de Podemos en Extremadura, diputada y es ingeniera agrónoma. Muchas gracias por atender una vez más a La Base. Gracias a vosotros y además por tratar un tema tan importante como es el sector primario. Ayúdanos a entenderlo, porque muchas veces los urbanitas de izquierdas aplicamos de una manera muy torpe el eje izquierda y a derecha para tratar de entender las protestas en el campo, cuando en realidad el sector agrario es muy heterogéneo, es muy complejo. Hay pequeños agricultores y ganaderos que no tienen nada que ver con las macrogranjas o con los cultivos intensivos. Cuéntanos, ¿quién se está movilizando ahora en España? Bueno, mira, yo justo he estado esta mañana en una concentración frente a una de las grandes centrales que recoge arroz aquí en Extremadura,
porque se han manifestado pues casi un centenar de productores y son pequeños y medianos productores que están viendo cómo se actúa de una manera absolutamente monopolística, incumpliendo la ley de cadena alimentaria. Una ley que tengo que recordar que empujamos muchísimo la legislatura pasada desde Unidas Podemos y que gracias a nosotras precisamente salió adelante con propuestas muy novedosas como la prohibición de la venta a pérdidas, que supone que en el supermercado no te puedes encontrar un producto por debajo del coste de producción y eso evita los abusos que se estaban produciendo al sector, ¿no? Entonces, ayer mismo, los grandes sindicatos, ¿no?, que son COAG, UPA y ASAJA, plantearon unidad de acción en las movilizaciones que no olvidemos que vienen al calor de las francesas. Pero hay poderosas razones para estas movilizaciones. Y la Unión, que nunca está en esa unidad de acción, que es el otro gran sindicato, también se va a movilizar. O sea, que en definitiva yo creo que todo el sector primario, los representantes, por lo menos, de los agricultores profesionales, de la agricultura social y familiar, aunque es verdad que ASAJA, no olvidemos que también representa a aquellos terratenientes y también dueños del agronegocio, pero en definitiva lo que está planteando, las reivindicaciones que están planteando la unidad de acción de los grandes sindicatos, pues son reivindicaciones que hacen los pequeños agricultores y medianos desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que son unas reivindicaciones muy necesarias y más ahora en el marco de las elecciones europeas, porque esto no puede ir de la agricultura francesa contra la agricultura española o la agricultura española contra la marroquí, no. Esto tiene que ir de la agricultura social y familiar europea frente a las grandes amenazas que está sufriendo, como puede ser la llegada de fondos de inversión multinacionales, tratados de libre comercio, que los están expulsando de la actividad definitivamente y que están acaparando la tierra, el agua, las semillas y, en definitiva, algo muy básico para la seguridad nacional, que es la alimentación. Sara. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Hablabas de las razones de los agricultores españoles para movilizarse. Yo te quería preguntar por qué medidas políticas concretas serían necesarias para poder aportar soluciones a esta crisis del campo aquí en España. Pues la primera es garantizar precios dignos, ¿no? Y eso se hace cumpliendo con la ley de cadena alimentaria. El problema es que la ley de cadena alimentaria, muchas comunidades autónomas la han dejado olvidada en un cajón. No olvidemos que el Partido Popular no aprobó la ley de cadena alimentaria cuando la última modificación, que fue la que obligaba a que el coste de producción tenía que estar incorporado en el precio que cobra el productor, evitando así pues que haya abuso por parte de industriales e intermediarios. Es importantísimo que el campo sea rentable y además que sea una actividad de futuro para que pueda haber relevo generacional. Para mí el relevo generacional en el campo sería una política de Estado. Necesitamos que se entienda que necesitamos agricultores, agricultoras, ganaderos y ganaderas en nuestros campos, produciendo alimentos de calidad, porque si vamos a dejar la agricultura en manos de los fondos de inversión y el agronegocio, cuyo único objetivo es su cuenta de ganancias y no tienen ningún objetivo detrás social, y no olvidemos que además van hacia una intensificación absoluta del modelo productivo, eliminando mano de obra, utilizando variedades pues, que no tienen nada que ver con nuestro entorno. Bueno, pues creo que entraríamos en un conflicto muy grande por la seguridad alimentaria. Con lo cual, el relevo generacional no puede basarse solo en lo que se está haciendo estos años, ¿no? Que es que haya unas partidas que obligan a los jóvenes agricultores a entramparse con los bancos, a estar hasta aquí de hipotecas y de créditos bancarios y abandonándolos a su suerte, básicamente. Entonces, necesitamos muchas medidas muy transversales para que el relevo generacional sea una realidad. Ahora mismo en España está en el 3%, frente a otros países de la Unión Europea, como por ejemplo Austria, que está en el 22%. Necesitamos también que la transición alimentaria, que estoy totalmente de acuerdo con el artículo del Salto que habéis nombrado antes, sea una transición real. Necesitamos contar con los agricultores. O sea, no hay transición alimentaria si no hay agricultores en el campo. Y para ello hay que acompañarlos, hay que asesorarlos
No puede ser que llegue antes un comercial de la Bayer o de Monsanto que un técnico de la administración a asesorar realmente sobre prácticas que pueden suponer, pues al final, echar menos fitosanitarios, labrar de otra manera el suelo, evitando escorrentías, evitando erosiones. O sea, creo que faltan muchos técnicos apoyando a los agricultores en el campo para la transición alimentaria ecológica que necesitamos, ¿no? Y bueno, creo que como medidas esas y también el reconocimiento de la actividad por parte de la sociedad. En Francia los agricultores son los héroes del pueblo francés porque son los que alimentan al pueblo. Aquí en España estamos a un años luz de que la actividad del sector primario se vea reconocida de esa manera y yo creo que nos falta ese reconocimiento. Manu. Buenas tardes, Irene, ¿qué tal? Hola, Manu. ¿Cómo estás? Veíamos a lo largo del programa cómo hay una voluntad por parte de la extrema derecha de instrumentalizar estas protestas. Ellos entienden que tienen una oportunidad de capitalizarlas, ¿no? Vemos a Vicente Vallés y a la derecha mediática casi como animándolas, ¿no? Llevándolas a su terreno y a sus parámetros, ¿no? Vemos que hay medios progresistas, digamos, que compran eso, ¿no? Y que dicen, sí, esto va a beneficiar a Le Pen, estos son las patronales, esto es un sector conservador, hay que estar en contra, por lo tanto. Yo escuchándote tengo la sensación de que tú consideras que eso es una mirada equivocada, ¿no? sobre el fenómeno. Te quería preguntar cómo crees que las izquierdas, digamos, que deben posicionarse y ubicarse en relación a esta movilización. A ver, yo sí que creo que la extrema derecha está intentando cooptar al movimiento agrario. Lo lleva intentando hacer mucho tiempo, aunque precisamente estas movilizaciones están cuestionando el modelo neoliberal que tanto Vox como PP apoyan y defienden. Es más, es curioso que hoy, por ejemplo, los arroceros criticaban los tratados de libre comercio que han hecho que ahora mismo el arroz tenga un precio mucho menor. Y resulta que quien aprobó el último tratado con Vietnam, que suponía la entrada de arroz a la Unión Europea con estándares de producción más bajos y con también aranceles mucho más bajos, fueron PP, PSOE y Vox. Germán Terch, recuerdo, y Buxadé votaron a favor del acuerdo con Vietnam. Entonces, es curioso, ¿no? Porque luego su política económica dista mucho de precisamente el cuestionamiento que está haciendo el sector primario del neoliberalismo y el libre comercio. Yo creo que, la izquierda transformadora debe de entender que sin agricultura no hay nada. O sea, que es que la agricultura es un sector muy estratégico para la seguridad de los pueblos. Y la soberanía alimentaria es aún un paso más allá que tenemos al que avanzar, que es a decidir cada pueblo las políticas agrarias que quiere llevar a cabo. Yo considero que el sector agrario ha estado muy abandonado y que tiene razones para sentirse abandonado y eso ha hecho que la extrema derecha entre con fuerza. Pero no quiere decir que la extrema derecha esté dando las respuestas y las soluciones a los problemas. Porque si la respuesta de la extrema derecha a las soluciones del campo es la unidad de España, que España se nos rompe y que el problema es la Agenda 2030, pues entonces mal vamos. Esas no son soluciones para el sector. Y que hayan votado en contra de la ley de cadena alimentaria, aprobado tratados de libre comercio como el de Vietnam, y bueno, pues negarse al evidente cambio climático, que a quien más afecta es a quien está en el campo viendo que no llueve, o que cuando llueve lo hace de manera tan torrencial que se le lleva toda la tierra fértil, pues es que es evidente que quien tiene las soluciones para la crisis del campo somos aquellos que entendemos la evidencia científica del cambio climático, la transición alimentaria que necesitamos, pero que no damos la espalda al sector ni queremos abandonarlo, al revés, queremos acompañarlo en esa transición porque no podemos permitirnos que ni un agricultor ni un ganadero baje los brazos. Buenas tardes, Irene. Siguiendo con esa
idea de cómo se debería posicionarse frente a determinados tratados y acuerdos. El Tratado Mercosur y la Unión Europea. Tenemos, por un lado, a la extrema derecha europea en contra, a algunas fuerzas progresistas de Latinoamérica como Lula da Silva a favor, hablando del proteccionismo europeo. Ese acuerdo, ¿a quién beneficia? ¿A quién perjudica? ¿Qué es lo que deberíamos saber de él? Yo creo que nos perjudica a todos. Perjudica aumentar el comercio mundial en este marco de emergencia climática que estamos viviendo y hacerlo de esta manera, donde nosotros estamos exportando corderos a Arabia Saudí e importando corderos de Nueva Zelanda, no tiene mucho sentido. Pero además la agricultura y la ganadería siempre han sido moneda de cambio en todos los tratados de libre comercio. Siempre. La agricultura y la ganadería europeas siempre han salido perdiendo en pro de otros sectores que generan más dinamismo económico. Si queremos mantener una agricultura social y familiar en Europa, tenemos que sacarlos de los tratados de libre comercio. Del Mercosur, del acuerdo con Egipto, del acuerdo con Marruecos, y tiene que haber acuerdos sector por sector. No es negarse, obviamente, a comerciar, a exportar. Nuestro país es exportador de muchísimos productos, pero lo que no tiene sentido, sinceramente, es que estemos exportando lo que luego importamos. Creo que tiene que haber mucho más sentido común y tenemos que tomarnos en serio el cambio climático y la emergencia climática, y el comercio pues es uno de los factores claves, la agricultura también, el turismo, todo nuestro modelo de producción tiene que cambiar y tiene que dar un giro. Y obviamente pues los tratados de libre comercio creo que están anclados en visiones muy neoliberales de hace décadas y no se adaptan a los tiempos de ahora, ¿no? Miguel, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Gracias, Pablo. Adiós. Os vamos a dejar con un tema de hace muchos años de barricada, Campo Amargo. Hasta mañana.